Hola amigos de Farus 360, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy estamos con una invitada muy especial, una amiga de hace muchos años y que logramos contactarnos e invitarla especialmente para que nos acompañara en este capítulo de este podcast. Recuerden que este podcast que se llama Farus 360 se puede ver a través de YouTube o se puede escuchar a través de Spotify. Hoy estaremos con un capítulo muy interesante, pero antes de empezar, quisiera contarles que pueden darle like a esta publicación o pueden compartirla para que mucha más gente se una a esta filosofía y a este nuevo grupo, donde invitamos a las personas y a las empresas a hablar un poquito de temas que son muy interesantes y que tienen que ver con el alma de las compañías, con el corazón de las empresas y con lo que pasa dentro de ellas con las personas que hacemos parte de las empresas. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra gran amiga. Ella se llama María Fernanda Bedoya. Ella es colombiana y nos va a contar un poquito, pues, de su vida un poco, porque está un poco alejada de nuestro país. Ella vive hoy en otro lugar bastante lejano que seguramente nos va a compartir. María Fernanda, muy buenas tardes y bienvenida a este podcast Farus 360. John Jairo, muchas gracias por tu invitación. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, tú lo has dicho, mi nombre es María Fernanda, colombiana, con mucho amor, psicóloga de profesión, especialista en desarrollo humano y coach en inteligencia emocional. Actualmente vivo en un país maravilloso también, es Australia, un poco muy lejos de nuestra querida Colombia. Y bueno, en esta travesía de cambiar de país y de emigrar, descubrí mi propósito de vida y ese propósito es acompañar a mujeres migrantes a sanar emocionalmente y a reconectar con su esencia a través del autoconocimiento y la inteligencia emocional para que conviertan esa experiencia migratoria en una vida llena de propósito, de claridad y de empoderamiento. Y eso es a lo que me dedico hoy en día, a llevar este mensaje y acompañar a las mujeres de todas las nacionalidades. Oye, pues qué bonito eso, realmente no es muy común que uno encuentre que hayan personas que, digamos, apoyen a los migrantes, porque creo que es muy complicado llegar a otro país, sobre todo un país tan lejano, digamos, donde no solamente el idioma, sino pues las horas, ¿cierto? El cambio de cultura pues genera muchos traumatismos pues qué bueno que encuentren y que existan personas como tú para que cuando, digamos, emigren a este país, pues puedan encontrar una voz de ayuda, una voz de aliento que pueda escucharlos y a reconstruir ese propósito seguramente en un nuevo país. O sea que de verdad que te felicito y qué bueno escuchar que estés haciendo eso, de verdad, muy bonito. Muchas gracias. Esa es una misión muy importante y muy bella. Sí, de verdad que sí. Y fíjate que lo que vamos a hablar hoy, este capítulo, para contarles un poquito a los seguidores del podcast que nos acompañan, digamos, frecuentemente en estos episodios, pues hoy queremos hablar de un tema muy interesante en el cual seguramente María Fernanda nos puede dar muchas luces. Y es el tema de la inteligencia emocional, porque estás trabajando en ese desarrollo del manejo de la emoción. El ser humano, pues, es bastante complejo, ¿cierto? Es una, digamos que un arquetipo lleno de emociones y a veces no es fácil controlarlas y a veces no es nada, digamos, fácil aprender a sobrellevarlas. Sobre todo pienso yo en el ámbito laboral. Controlar es un poco difícil. Entonces, pues esta invitación está abierta desde ya para que empecemos. No se pierdan este capítulo que va a estar muy interesante, ¿sí? Básicamente se trata de hablar de la inteligencia emocional y cómo gestionar las emociones dentro del ámbito laboral. Y hoy con nuestra invitada muy especial. Así que los invitamos para que nos sigan en este capítulo y vamos a empezar entonces desde ya con este nuevo episodio. Bueno, retomando el episodio, como les contaba, hablábamos de que nosotros hoy vamos a tocar un tema de inteligencia emocional en el trabajo. Entonces, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de cuál es el concepto, digamos, más sencillo que podemos utilizar para contarle a la gente en qué consiste las emociones?
¿Cómo podríamos definir o contarle a la gente qué es una emoción? Sí, bueno, el contexto o el concepto más sencillo sería que las emociones son esas reacciones de nuestro cuerpo que surgen como respuesta a lo que pensamos y percibimos. Es decir, que tenemos una situación que se presenta, nosotros le damos una interpretación a esa situación y se produce una emoción. O sea, es algo muy como eh, sencillo para que nuestra audiencia lo entienda. Y es importante aclarar que aquí no hay emociones buenas ni malas, como a veces algunas personas lo ven. Las emociones simplemente son y son mensajeras, nos vienen a traer una información acerca de nuestras necesidades, de los límites que necesitamos poner, de los deseos, de las heridas emocionales que tenemos, porque esa información es la que nos va a ayudar después a interactuar con nosotros mismos y con los demás. Eso me gusta mucho porque hay gente que tiende a calificar las emociones entre buenas y malas. Entonces creen que, por ejemplo, el miedo o la ira o la rabia es una emoción mala, ¿cierto? Y entonces a veces, usualmente cuando somos niños en nuestra formación, son las emociones que más tratan de castrar, como de limitar, que no las representemos, que no las saquemos a flote, ¿cierto? Que no las vivamos y tratamos de ocultarlas. Y siento que en ese camino de ocultar las emociones, terminamos por transfigurarlos y convertirlas inclusive como en otras. Entonces, la gente como que se comporta de una manera, pero uno dice, parece que estás triste, pero te veo como de mal genio, o estás de mal genio y pareces triste porque como que no logra identificar. Y creo que ese conflicto es el que se genera, María Fernanda, cuando no logras sacar la emoción a flote que realmente necesitas por alguna razón en tu pasado. ¿Es así? Correctamente, mira, las emociones vienen de una base biológica, que es todo nuestro cerebro primitivo y que surgieron como mecanismo de adaptación y supervivencia, como el miedo, por ejemplo, que cuando tenemos un evento de peligro, pues esa señal se activa en el cuerpo para que nosotros salgamos eh, a huir y a protegernos de ese peligro que se esté presentando. Y hay una base psicológica que es donde una emoción nace cuando interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso dos personas pueden tener una percepción diferente de una misma situación. A mí me gusta mucho la teoría de Plutchik, donde propone 8 emociones básicas que todo el mundo tiene en cualquier parte de ese planeta. Y son la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la anticipación, la ira y el asco. Estas, aquí lo interesante es que estas tienen variaciones en intensidad. Por ejemplo, empezamos con la molestia, luego pasamos a la ira y luego pasamos a la furia. Pero también estas emociones se pueden combinar entre sí. Si combinamos alegría y confianza, vamos a generar amor. Si combinamos tristeza y sorpresa, pues vamos a tener una desilusión. Hay estudios que dicen que el mundo emocional humano tiene alrededor de 27.000 variaciones de emociones. Entonces, esto muestra lo complejo que puede ser nuestro sistema emocional, ¿sí? Pues imagínate esa cantidad de emociones, o sea, eso es una cosa, eso es un cóctel Loca, emocional, es un ¿sí? cóctel emocional. Pues muy interesante. Ahora, eh, adentrándonos un poco ya, digamos, después de haber dado ese contexto, digamos, de las emociones, eh, ¿por qué es tan difícil que en el trabajo las personas puedan fluir con su emoción? O sea, ¿cuál es la razón por la cual las personas no manejan bien su emoción en el trabajo y terminan ocultándolas o manejándolos de una manera pues inadecuada y generando muchos de los conflictos que nosotros pasamos y que vivimos los que estuvimos en el mundo organizacional y seguramente nos seguimos encontrando en ese mundo? Entonces, ¿por qué pasa eso? Mira, antes de responderte a esto, que es muy importante, tenemos que entender lo que es la inteligencia emocional, porque ahí es clave para poder regular nuestras emociones y conectarnos con nuestras emociones. La inteligencia emocional es la capacidad que tú tienes para reconocer, para comprender y para gestionar tus propias emociones, pero también a percibir y a responder adecuadamente a las emociones de los demás.
¿sí? Y está comprobado que cuando tú tienes una inteligencia emocional alta, se impacta o impacta directamente en el éxito personal y profesional. ¿Vale? Y ahora entrando pues a la respuesta de por qué en el trabajo solemos quizá ignorar o reprimir nuestras emociones, yo tengo o creo que hay tres factores primordiales. El primero es un poco de historia y históricamente se ha creído que las emociones no tienen lugar en el trabajo, que son cosas totalmente aparte. Y esto nace un poco de la revolución industrial, donde las personas eran vistas como un recurso, como una máquina y las emociones eran un poco de ruido e interferían con la productividad. Y hoy en día, en algunas empresas escuchamos frases como, deje los problemas en la casa, aquí venimos a trabajar, no venimos a llorar. Típico, Entonces, típico. es, O sea, como ¿verdad? que Las he no era escuchado. bien visto sacar las emociones en esa época en el trabajo. Déjalas No, afuera. total, total. Entonces, desde esta época pues esto se convirtió como una regla no escrita y arrastramos con esa regla. Y realmente estas frases parten de unas premisas totalmente falsas porque no podemos dividir nuestra humanidad como si tuviéramos un interruptor de que salgo de la casa, apago las emociones de la casa, de lo personal y enciendo las emociones en el trabajo. Y cuando intentamos dividir un yo laboral con un yo personal, pues ahí es donde se genera un desgaste psicológico y comienzan los problemas de salud mental, ¿sí? Eso para mí es como el primer factor de por qué a veces cuesta tanto hablar de emociones en el trabajo. Lo segundo es un tema cultural. En Latinoamérica, mostrar emociones se interpreta como debilidad, ¿no? Entonces, si tú tienes un cargo de liderazgo, si tú muestras tu emoción y si son emociones de baja vibración, como la ira, como la tristeza o demás, pues no eres débil, perdón, eres débil. Como que los hombres no lloran, ¿sí? Porque eso sería una traición a su rol de género o a su rol de liderazgo. Pero paradójicamente, contrario a las mujeres, si las mujeres muestran mucho, entonces son demasiado emocionales. Pero entonces si muestran poco, son un poco frías. Entonces hay un juego aquí donde nadie gana y nadie quiere expresar esas emociones por miedo al juicio que se genere. Y la tercera, y aquí es muy clave, es que pasamos en alto que nadie nos enseñó qué hacer con nuestras emociones. O piensa en esto, cuando tú o yo o los que nos están escuchando nos enseñaron en la casa, desde la infancia o en nuestros colegios, un tema de inteligencia emocional, que nos dijeran qué hacer cuando estábamos tristes, en qué parte sentimos la ira, en qué parte del cuerpo sentimos la ira, cómo regularnos, cómo expresarnos. A mí particularmente, No, no. de hecho no las Quizá hoy en aprendíamos ni día, a identificar siquiera, no las ni si, conocíamos. Uno aprendió como que de manera, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? A aprender a manejar su emoción, porque pues tampoco recuerdo que nuestros padres tenían como esa formación para hablarle de un término como de las, mira, tus emociones son así, fluye con tu emoción, no te preocupes. La verdad era bastante bajo ese nivel de conocimiento y obviamente de inteligencia emocional. totalmente, quizá hoy la dinámica pueda ser diferente en los colegios o en los hogares, hay un poco más de conciencia. Pero digamos que en nuestras generaciones esto era un tema tabú, ¿verdad? Y uno no puede, digamos que, esperar conocer de algo o poder hacer algo cuando no nos enseñaron. Y aquí crecemos, por eso vemos tantos adultos que crecen en automático y de manera impulsiva reaccionan a todas sus emociones y se comienzan todos estos conflictos y estos problemas de convivencia, de clima organizacional, de productividad, etcétera, ¿verdad? Porque no hay como esa autoconciencia, esa autorregulación y esa empatía y la comunicación que es muy importante para poder pues, expresar lo que estoy sintiendo. Y Claro, y a lo, dime. perdóname, no, y digo yo que se nota un poco más o se resalta un poco más eso cuando son los mismos líderes que propician o promueven ese tipo de comportamientos en la organización, porque el colaborador se ve limitado, pues, cierto, ante esa, digamos, a ese confrontamiento del poder.
y obviamente pues termina casi que comportándose como su jefe espera también. Y si en la casa está mal visto o en la sociedad está mal visto sacar la emoción a veces en el trabajo casi que está prohibido, porque fíjate que tú dijiste, hay una frase que le dicen a uno, venga, usted aquí, aquí al trabajo usted viene a esto y pues sus emociones, sus problemas, déjelos allá y venga Razón. y entre acá pues como que si fuera un robot, ¿cierto? Aquí no siente, no piense, solamente venga y haga. Y que está muy ligado a la creencia que nos quita profesionalismo si expresamos nuestras emociones. Entonces, ¿qué nos queda? Tres opciones: reprimir, negar o explotar. Y aquí el problema no es sentir, sino es saber qué hacer con lo que sentimos. Y eso es lo que necesitamos aprender, qué hacer con lo que estamos sintiendo. Ven, Mafe, pero me gusta mucho porque no nos refuerzas los tres caminos que tenemos. Reprimir, Sí, explotar. reprimir, negar o explotar. Bueno, aquí estas tres opciones. La de reprimir es cuando no tenemos la capacidad de expresar eso que estamos sintiendo. Preferimos callarnos y ponernos esa máscara y pretender que todo está bien, aquí no pasa nada, ¿sí? El negar es, como su palabra lo dice, no aceptar lo que estamos sintiendo. No, yo estoy bien, no, yo no tengo frustración, no, yo no estoy sintiendo tristeza, negar. O explotar es que tú estás efectivamente sintiendo esa emoción, pero como no sabes manejarla, regularla, pues explotas de una manera que te vas a hacer daño a ti y a los demás. Y sabes que yo creo que, y tú lo viviste, en gran parte los conflictos o las diferencias de clima o de ambiente laboral que se dan en las empresas, en la gran mayoría son porque la gente elige esos tres caminos. Es decir, y cuando no es una de las partes, sino las dos partes que eligen un camino equivocado, finalmente yo he encontrado que la gran mayoría de las dificultades no tienen mucho que ver con el trabajo como tal, sino con el mal manejo de la emoción por tomar esos tres caminos equivocados que la sociedad, el líder, nosotros, nuestro aprendizaje nos lleva a tomar. Correcto, así es. Muy bien, pues esto está muy interesante. Recuerden que este podcast que se llama Farus 360 lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y lo conocen como, lo van a encontrar allí como Cómo ser feliz de 7 a 6. Ahí pueden ingresar, ver el capítulo completo. Ahora, si quieren escucharlo mientras van manejando o mientras están en el gimnasio o haces algo en casa, te puedes conectar a través de Spotify. En Spotify nos vas a encontrar como Farus 360. Así se llama nuestro podcast, Farus 360. Nos buscas y eliges el capítulo que quieras y pues lo puedes también, aparte de escucharlo, puedes compartir. Bueno, recuerden que estamos con María Fernanda Bedoya. Ella es psicóloga, especialista en temas de desarrollo y en temas de inteligencia emocional. Y hoy nos está hablando un poquito acerca de ese proceso, de cómo el tema de inteligencia emocional, cómo el tema de la gestión de las emociones termina afectando nuestra vida laboral. Pero ¿cuáles podrían ser esas señales, María Fernanda, que una persona puede tener para descubrir que el mal manejo de sus emociones ya le está afectando su ámbito laboral? ¿Cuáles pudieran ser? Sí, mira, aquí hay bastantes señales, tanto mentales, emocionales y físicas, que hay que estar muy alerta para poderlas identificar y tomar acción pues a tiempo, ¿no? Una es la dificultad para concentrarte, los problemas de memoria o el olvido frecuente. ¿A quién no le ha pasado que a veces estamos sentados en la computadora mirando la pantalla y tu mente está en otro lado? O leemos un correo dos, tres veces y no nos entra, no lo entendemos. Esa es una señal, ¿sí? Porque aquí ya nuestras emociones, hay algo que tenemos que procesar, que hay que identificarlo. Otra señal puede ser la procrastinación, eh, que sabes que tienes que hacer algo, que tienes que entregar un informe, finalizar un proyecto, una presentación, pero lo pospones y lo pospones, y no es pereza. A veces es que
el enfrentarnos a esa tarea genera una carga emocional que no sabes cómo manejarla y puede ser el miedo, por ejemplo, el fracaso o la ansiedad por el resultado. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? O una O simplemente, conversación de pronto. exacto, una conversación o simplemente el agotamiento que pueda estar teniendo. Entonces, eso es una señal. Eh, el aislamiento social en el trabajo, conflictos más frecuentes con los compañeros o superiores, dificultad para comunicarnos pues de manera asertiva, esa pérdida de empatía con los demás, porque hay veces que antes, o aquí poniéndote un ejemplo, participábamos en reuniones, levantamos la mano, conversábamos con compañeros, íbamos a almorzar o iba a almorzar juntos, ¿sí? Pero entonces ahora esa persona prefiere estar sola, contestar con monosílabos, evitar ese contacto con los demás, y esa es una señal muy importante de que algo está indicando que hay un agotamiento emocional, una depresión, una tristeza, o simplemente estás sobrepasado con algo que no quieres socializar. Claro. ¿Has Sí, sí, sentido en sí. algún momento así? Claro, es que no creas que es fácil, pero digamos que no sé, tal vez tomando un poquito de conciencia, ¿cierto? Y de practicar un poco, porque yo creo que el manejo de la inteligencia emocional hay que irlo practicando y desarrollarlo. O sea, no es que uno aprende pues con eso, nace con eso, no, eso hay que entrenarlo. Uno debe entrenar ese manejo emocional en el trabajo, porque es que en el trabajo pues estás expuesto a muchas presiones y a muchas situaciones que a veces te sobreexceden. Así es. Y Y a si a veces eso, y si a eso le sumas que encuentras ambientes enrarecidos, pues es un poco complicado a veces darle manejo a esas situaciones, ¿no? es complejo, además que estamos es con humanos, ¿no? Y eso, eso lo hace más complejo todavía. Y aquí hay otra señal que me haces acordar y es cómo canalizamos las emociones. A veces, en cuanto a la productividad, hay cambios en esos resultados. Hay personas que caen en picada, entonces entregan tarde, la calidad de su trabajo baja, dejan las cosas a media. Y hay otras personas que se vuelven hiperproductivos como un mecanismo de escape. Yo sé que suena un poco, pero ¿cómo va a ser alguien hiperproductivo por no manejar las emociones? Pues sí, señor, sí sucede y algunas personas canalizan esas emociones difíciles trabajando compulsivamente. Trabajan, trabajan, trabajan porque es más fácil entrar en una tarea automática que enfrentar pues eso abrumador que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Y ya pues podemos tener irritabilidad, reacciones exageradas, pérdida de motivación, cambios en tu estado de ánimos que antes no sucedía. Y aquí hay unas señales físicas que también puedes identificar. Y yo tengo una frase que me encanta mucho decirlo con mis pacientes y en mis programas, es que cuando tu cuerpo habla es porque tu mente calla. Tu cuerpo te va a decir siempre lo que tu mente está callando, eso que no estás procesando, eso que estás cohibiéndote. Entonces, nuestro cuerpo nos va a hablar con una tensión muscular, especialmente en cuello, en los hombros, en la mandíbula, que apretamos los dientes sin darnos cuenta, dolores de cabeza, especialmente los domingos en la noche o los lunes en la mañana, hablando en contextos laborales, problemas digestivos porque nuestro estómago es muy sensible al estrés emocional, fatiga crónica, a pesar de que puedas estar descansando, durmiendo las 8 horas, siempre te sientes cansado, insomnio. Así que ahí es cuando tu cuerpo te está diciendo, venga, no puedo más con esto, necesito parar y entender qué es lo que me está pasando emocionalmente. Sí, o sea, esto es muy interesante porque fíjate que uno, o a veces en el trabajo, no le dan como que mucha importancia a esto y empiezan a buscar como otras razones del por qué las personas no son productivas o se aíslan, ¿cierto? O porque, como tú dices, se vuelven hiperproductivos, pero de una manera que terminan llevándose por los cachos muchos procesos a muchas personas, ¿cierto? Am, sí, eso me parece supremamente delicado, porque, pero es fácil, no es fácil de detectar. No es fácil, es difícil que una empresa pueda detectar eso en las personas. Ahora que hablabas de esto, pensaba en lo siguiente. Mm,
También hay atenuantes que hacen que te cargues mucho de las emociones, como por ejemplo el no salir a vacaciones, por ejemplo, el estar todo el tiempo hiperconectado, ¿cierto? El no tener un hobby o practicar un deporte, ir al gimnasio, sino que estar en función. Hay gente que vive en función del trabajo todo el tiempo y entonces se carga con muchas cosas. Y por otro lado, me parece importante también identificar que cuando las personas no sacan su emoción o no las gestionan adecuadamente en su trabajo, se trasladan esas emociones para la casa o viceversa. Cuando no las maneja en la casa, se las lleva para el trabajo. Entonces, el primero que llega en el trabajo, con ese se descarga. O al Es, revés. Si es tu pareja quien te recibe, cuando llegas a casa, con la pareja tienes un conflicto inmediatamente, o si es tu hijo, es con tu hijo, o hasta con la mascota. Es decir, cuando no manejamos la emoción de manera inteligente en nuestros ámbitos, podemos estar afectando a otros, ¿es correcto? es totalmente cierto. Mira, las emociones son contagiosas. Eso está comprobado científicamente gracias a nuestras células espejo que tenemos en nuestro cerebro. Y aquí importante es entender que la regulación emocional no es reprimir lo que sientes, sino enfrentarlo y saberlo eh, procesar. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Tú eres líder de área y sales de tu casa súper emocionado, con buena actitud, llegas a tu trabajo y te encuentras eh, que tu director o tu jefe superior está de mal genio, con una actitud terrible, con ira, con frustración, y tú poco a poco sientes que eso se va impregnando en ti. Luego tú tienes una reunión con tu equipo de trabajo y tú llegas entonces hablando cortante, no escuchando, ignorando a tu equipo y le generas esa misma emoción. Entonces, por eso dicen que las emociones son contagiosas, es contagio emocional la palabra técnica y está científicamente comprobado. Entonces, aquí, cuando hay una buena regulación emocional, lo que van a hacer los líderes es evitar contaminar al equipo de emociones no procesadas. Entonces, vamos a tener un líder que regula bien sus emociones, que transmite calma, dirección, seguridad, incluso en los momentos de mayor crisis. Y cuando no hay esa regulación emocional, pues entonces vamos a tener a las personas desbordadas, sin filtros, y aquí las emociones, digamos que no negativas, sino de baja vibración, son más contagiosas que las de alta vibración. ¿Y por qué? Pues hay una base científica y es que nuestro cerebro está programado para detectar amenazas. Entonces, un solo miembro del equipo con una mala regulación emocional puede envenenar, como lo decimos en nuestro lenguaje, a todo un equipo o en un ambiente completo. Entonces, un líder ansioso, ¿qué va a generar? Pues equipos ansiosos. Un compañero que constantemente está irritable, pues genera una tensión colectiva. Así que hay que tener mucha conciencia de cómo estamos con nuestras emociones en nuestro ámbito laboral y eso mismo se va a transmitir a nuestra casa, a nuestros hijos y nos desquitamos, como tú dices, con los que no tienen Los que nada no que ver, tienen que ver. no tienen que ver. Exacto. Ese es el problema de cuando uno no gestiona las emociones y creo que esto ha sido muy interesante. Fíjate que el tiempo se nos pasa volando en este tema que uno se va emocionando, se llena de emociones en un tema, porque es un tema muy real, además un tema que vivimos frecuentemente. Me parece muy interesante poder a la gente entregarle pues conocimiento alrededor de esto, ¿no? Sobre todo tú que vives en este proceso de tratar de ayudarle a identificar y a gestionar las emociones a las personas que llegan en unos estados complejos, ¿cierto? A empezar su historia de vida es bien difícil, pero igual lo vivimos en las organizaciones también. Con respecto a eso, María Fernanda, ¿por qué no nos cuentas? Yo quisiera que nos respondieras dos cosas. Primero, ¿estás de acuerdo en que las personas, y en este caso desde el punto de vista laboral estamos hablando, las compañías deberían propiciar espacios para fortalecer y formar a la gente en este proceso de inteligencia emocional? O sea, deberían de gestionar espacios para lograr también eso, porque eso redunda en un beneficio, pues, común para la empresa.
el ambiente laboral, en la salud mental de la gente, el mejoramiento de las relaciones. Entonces, ¿crees que sea interesante que se desarrollen procesos de aprendizaje? Totalmente. Por ahora, esa pregunta, hagamos la primera Ok, pregunta. ok, Entonces, ok, dale, por bueno, favor. sí, totalmente de acuerdo que sí se debería implementar un espacio de educación en inteligencia emocional porque va a haber un gana y gana. La empresa va a tener empleados con una salud emocional y mental más estable. Segunda, al tener esta estabilidad, pues vamos a aumentar nuestros índices, nuestros indicadores de productividad y cuando se incrementa la productividad sabemos que se logran los objetivos. Por lo tanto, utilidades para la empresa, ¿verdad? Y para las personas porque nosotros en esta vida también debemos pensar en cómo impactar positivamente en los demás. Entonces yo como líder, ¿cómo voy a impactar positivamente? ¿Qué huella positiva voy a dejar en la vida de esta persona? Porque estoy tratando es con un humano y ya no estamos en nuestra revolución industrial de hace muchos años, donde solamente veíamos al humano como un número de una máquina, ya hemos trascendido a algo más valioso, que es apreciar al humano por lo que es, y nosotros somos emociones. Entonces sí es importante considerar esto dentro de las compañías. Bueno, ¿cuál es finalmente, María Fernanda? Porque el tema se nos empieza a cortar en este espacio, pero ¿cuáles podríamos darle a las personas como unos consejos para que las personas aprendan a gestionar su emoción en el trabajo? ¿Qué consejos darías tú que las personas puedan aplicar fácilmente en su trabajo? Son muchísimos, pero voy a intentar resumir como los top 5, ¿no? El top 5 para mí. Una de las estrategias más poderosas a modo personal y que yo practico muchísimo y que también lo comparto con mis clientes es la respiración consciente. Y es que antes de reaccionar ante cualquier emoción intensa, y así suene cliché, tomarnos esos 5 segundos de pausa, detenernos, respirar profundamente. No importa si aquí sepas técnicas de respiración o no, respirar profundamente y lento. Y cuando respiramos, lo que estamos haciendo es que nuestra parte frontal, prefrontal del cerebro, que es la parte racional, pues tome un respiro y en vez de reaccionar impulsivamente, pues reaccionamos de una manera más consciente y calmada. Entonces, respiración consciente es la número 1 para mí. Si quieres ya una respiración más específica, te podría recomendar que inhales contando en 4 tiempos, 4 segundos, inhalas en 4, sostienes la respiración en 4 tiempos, 4 segundos, y luego exhalas suavemente en 6 segundos. Y esto lo repites 3 veces y te va a ayudar muchísimo. Esto lo puedes aplicar en cualquier campo de tu vida. Y mientras estás en esa pausa, pues te tienes que preguntar, ¿qué está pasando realmente? Yo traigo esta emoción de ira porque la produjo algo en la casa o alguna llamada o algún pensamiento o alguien en el trabajo, algo específico. Preguntarnos de dónde viene o qué desató esa emoción y cuánto tiempo llevas ahí sintiéndola que no la has podido procesar. El segundo tip que les daría es que nombremos o nombren lo que sienten. Las investigaciones en neurociencia dicen que cuando tú le pones nombre a tus emociones, se reduce la intensidad en un 30%. En lugar de decir, no, estoy mal, hoy me siento raro, yo no sé qué es lo que tengo, porque esto es mucho lo que a veces escuchamos, pues es decir, siento rabia, siento tristeza, siento ansiedad, siento miedo, ponerle el nombre, porque eso es una señal para el cerebro donde le estás diciendo, estás en control. El tercero es movernos, mover tu cuerpo. Aquí las emociones intensas y de baja vibración nos va a generar esas hormonas de estrés, el cortisol, la adrenalina, entonces lo que necesita nuestro cuerpo es liberarlas. Así que yo te recomiendo, camina unos minutos, corre, baila, brinca en tu puesto de trabajo, alza los brazos, mueve los pies, lo que sea, pero muévete. Y esto lo que va a ayudar es a liberar esas hormonas de estrés
y a darle espacio para que se produzcan naturalmente endorfinas o las famosas hormonas llamadas de la felicidad, ¿sí? Moverte, moverte, moverte. Eh, un tip más sería el tiempo fuera o el time out. Y es que si tú sientes que estás en una reunión, sientes que vas a explotar, ¿sí? Entonces está bien decir, necesito un momento, voy al baño, necesito 5 minutos y retomamos, déjame pensarlo para responderte en un rato. Y esto no es debilidad, como muchos nos hacen creer, esto es madurez emocional. Y los mejores líderes saben cuándo hacer una pausa. Entonces, un tiempo fuera cuando sintamos que estamos como que, uy, yo quiero responder a esta persona como se merece y bueno, y nos pegamos de ahí, de esa emoción. ¿Y qué tal te parecen? Pues mira, ¿Van bien hasta ahí? por ahí, ¿Tenemos más bueno, a tiempo para ver. unas más? Sí, a ver, llevamos hasta ahora, a ver, de si he sido juicioso. Uno es la de la respiración consciente, ¿no? Eso me gusta, de los tres tiempos de la respiración, está muy chévere. El otro es darle el nombre a la emoción, es bautizar la emoción, ¿cierto? Ahora acaban de contarnos del time out, que me parece genial también, porque también nos puede ayudar. No recuerdo si había otra, no recuerdo Mover tu cuerpo, Ah, moverte. moverte, mover el cuerpo, está muy chévere eso. Y una última para cerrar ese top 5 poderoso que nos estás compartiendo. Bueno, aquí eh, es cuando te sientas como en un estado de ansiedad, como que no sabes qué te pasa y no te puedes concentrar y no estás anclado o anclada en el presente y tu mente está divagando mucho. Aquí hay una técnica que se llama técnica de los 5 sentidos. Entonces vas a identificar 5 cosas que estés viendo en ese momento, ¿sí? Entonces estoy viendo un cuadro, estoy viendo un vaso, estoy viendo un celular, estoy viendo un esfero, 5 cosas. Luego, 4 cosas que puedas tocar, que tengas a tu alrededor. Si no tienes nada en la mesa o cerca algo para tocar, entonces tengo una pulsera aquí puesta, la toco, tengo los aretes, los toco, tengo los botones de la blusa, los toco, ¿sí? 4 cosas que puedas tocar. Luego, 3 que puedas escuchar. Entonces, cierras tus ojitos, te concentras. Estoy escuchando en este momento un avión que va pasando, estoy escuchando que por allá está ladrando el perro y que pasó el señor que está vendiendo las arepas. Un ejemplo. Te concentras en lo que estás escuchando. Luego, 2 cosas que puedas oler. Entonces, si tienes un café, un vasito con un jugo, una taza de café, lo hueles. Si tienes un esfero, hueles el esfero. Sí, 2 cosas que puedas oler. Y una cosa que puedas saborear, algo que tengas a la mano, un dulcecito, una bebida, algo que puedas saborear. Ahora, me preguntan, ¿y si no tengo nada para saborear? Pues saborea algún objeto que tú tengas cerca a ti, ¿sí? Y esto lo que te ayuda es sacarte del remolino mental y anclarte a tu momento presente. Entonces, repito, 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas escuchar, 2 que puedas oler y una que puedas saborear. Y ese sería mi top 5, pero aquí les voy a añadir uno extra, Un bonus track. un bonus track, red de apoyo. Identifica a esas personas muy cercanas de confianza con las que tú te puedas desahogar, decir lo que sientes, que sean personas que te generen un espacio seguro y amoroso, donde no haya juicio, donde no haya crítica, que tú te puedas desahogar. Y si ya ves que tus emociones te están afectando demasiado tu calidad de vida, pues buscar ayuda profesional. Oye, pero eso está muy interesante. Esta parte de los consejos me parece supremamente útil porque a veces no encontramos herramientas y entonces nosotros estamos hablando de sí, oye, sí, a veces las emociones son así, en el trabajo me pasa eso, sí, me pasa esto, me está afectando el rendimiento laboral o el clima de trabajo, pero cuando llegamos al qué hacer, la gente se conecta porque la gente dice, claro, ya me están dando algunos consejos y tú has dado unas herramientas supremamente valiosas, am, pues para que la gente las empiece a practicar en su trabajo, en su casa, muy chévere. Y son sencillísimas, nada del otro mundo o algo supremamente raro que tengas que hacer. No, lo puedes practicar donde estés. Es cierto, es cierto. Bueno, pues María Fernanda, de verdad que queremos agradecerte.
Esto ha sido una conversación muy enriquecedora, seguramente quien nos esté viendo y seguramente la gente estará compartiendo. Mira, te envío este podcast que me encontré porque hablan de un tema que nos ha pasado en el trabajo. O mira, que nos dan unos consejos chéveres allí. Muy bien, ¿por qué no nos cuentas un poquito la gente que quiera escribirte o seguirte en tus redes, cómo te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Mafe Bedoya A, con una A extra al final. En Facebook estoy como Mafe Bedoya Coach y esas son las únicas redes que estoy manejando por el momento. Ok. Y los que quieran visitarte en Australia, pues bueno, estarán muy Bienvenidísimos a lejanos, pero de Australia. pronto te pueden visitar en Australia. Por ahora, nosotros estamos muy felices de que hayas compartido este espacio con nosotros. Te agradecemos inmensamente que hayas aceptado nuestra invitación, de compartir lo que tus amplios conocimientos en ese tema. Nos complace muchísimo y bueno, ¿cómo te sentiste en este espacio de esta pequeña conversación alrededor de un tema tan bonito? Gracias por tu invitación, de verdad. Te honro y lo valoro muchísimo y este espacio me hizo sentir profundamente feliz porque compartir y llevar este mensaje de sanación es importante para nosotros, para poder tener una vida más plena, más en propósito, más en calma. Y para empezar necesitamos conocernos y una de las formas para conocernos pues es desarrollar esa inteligencia emocional. Además que eso es lo que te va a ayudar a la consecución de tus objetivos. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, pues nos alegra nuevamente. Recuerden, para todos los que nos ven o nos escuchan, les vamos a enviar aquí les voy a colocar rápidamente el canal de YouTube donde lo pueden ver. El canal se llama Cómo ser feliz de 7 a 6. Cada vez llegan más personas y se vinculan a este canal y encuentran herramientas como estas para compartir y para aprender cosas que a veces escuchamos pero no conocemos muy bien. Pues aquí estamos viendo las organizaciones desde adentro y de lo que pasa en ellas. Así que nos pueden seguir en ese canal o en Spotify. También les escribimos aquí. Se llama Farus 360. Buscan los podcasts, escriben Farus 360. Ya tenemos, este es el octavo capítulo que queremos compartirles. Ahí Y vamos. seguramente creando diversos temas. Pues por ahora ha sido muy placentero, María Fernanda. Nuevamente ha sido un gusto verte, compartir contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haberse vinculado también. Recuerden darle like y compartir nuestro podcast. Y nos veremos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Mucha suerte.